Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Estamos en una nueva entrevista de Anatomía Verde, nuevo mes, porque la anterior estábamos de vacaciones. Así que estoy súper feliz porque esta vez vamos a empezar un poco variado, pero al mismo tiempo tenemos como una idea, ¿no? Que es pasando de todo el tema de cambio climático, que fue como muy general, a un tema mucho más local. Así que antes de hablar, quiero darle la bienvenida a Marco Romo, y a la Dani, obviamente a la Dani, que siempre es mi compañera así, partner in crime, como dicen los gringos. Gracias, Fer, qué hermoso. Sí, estamos otra vez en una entrevista más. Nosotros siempre así como cruzando los dedos a las 6 en punto para que no se nos dañe la conexión, pero aquí estamos. Quiero darle la bienvenida a Marco Romo por estar con nosotros. Él es ingeniero en gestión ambiental con mención en áreas naturales protegidas y es magíster en gestión ambiental en la industria. Hoy día vamos a hablar sobre arbolado urbano. Me encanta ese tema y lo hemos tratado de alguna forma en algunas otras entrevistas con la Fer, de la importancia, más que nada, de este tema. Así que gracias, Marco, por tu iniciativa. Sé que has escuchado nuestro programa varias veces y qué chévere que nos hayas escrito también para ser parte de este equipo que tratamos siempre con la Fer de informar a la gente, de que la gente conozca un poco más, sobre todo también de las acciones que podemos comenzar a hacer como ciudadanos en nuestro medio ambiente. Así que bienvenido, Marco. Muchas gracias, Dani, María Fernanda. Para mí es un gusto estar con ustedes, unas chicas muy guapas, por cierto. Gracias. Sí, bueno, yo soy ingeniero, como comentaste, ingeniero en gestión ambiental. Yo me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja. Igualmente hice mis estudios de posgrado en la Universidad SEC. Igualmente, bueno, realmente yo soy ingeniero en ambiente, sin embargo, siempre me ha atraído mucho la naturaleza y más me he tirado por el tema de la gestión ambiental, justamente en la gestión de los recursos naturales. Bueno, de manera general, les cuento, yo he trabajado en algunas consultorías en temas de ambiente, sin embargo, como les comento, he desarrollado algunos proyectos de naturaleza, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en el municipio de Quito he venido trabajando desde el año 2014 en algunos proyectos de recuperación de quebradas, temas de reforestación y también arbolado urbano. Aparte de eso, bueno, yo soy animalero por completo. También realicé algunos estudios en etología, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal. De hecho, trabajé bastante tiempo con perros. Yo adiestraba canes hace algún tiempo y bueno, es bastante curioso cómo estos seres justamente son el reflejo del ser humano. Y bueno, muchas veces el trato con el humano es más complicado que con los mismos animales. Sí, efectivamente. Aparte de esto, en el año 2014 que entré al municipio, desarrollé algunas temáticas justamente en la naturaleza. A partir de hace un año en la Secretaría de Ambiente, entré de director de Patrimonio Natural ya en esta nueva administración municipal. Tenemos algunos proyectos que venimos desarrollando igualmente en nuestra dirección. Nosotros tenemos un subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas, justamente en algunos sectores del noroccidente del distrito. Igualmente tenemos unas áreas protegidas, por ejemplo, el Cerro Las Puntas, donde tenemos algunos dormideros de cóndor andino. Igualmente tenemos oso, tenemos el corredor del oso andino, igualmente en el noroccidente justamente del distrito, y tenemos una AIER, que es una área de intervención especial y recuperación Pichincha Tacazo, que es justamente todas estas faldas del Pichincha que podemos ver a diario. Cuando nos levantamos en la mañana, salimos a nuestro trabajo, siempre le vemos ahí al Pichincha como fiel testigo de todas nuestras actividades. Entonces, hemos desarrollado justamente este subsistema. Aparte, como les comento, también venimos haciendo un proceso de recuperación de la cobertura vegetal con un enfoque de restauración. Justamente lo que queremos es regresar al estado anterior que tenían los ecosistemas con un testigo, ¿no?
O sea, tomamos de muestra algún sector donde la naturaleza está intacta y lo que tratamos es de regresar justamente a ese inicio. Aparte de ello, bueno, estamos haciendo algunos trabajos de monitoreo con el cóndor andino, también en el proyecto del oso, del oso en el noroccidente. Y bueno, obviamente, si es que ya hablamos del cóndor y del oso, están un montón de animales que vienen por debajo. Claro, son especies paraguas, ¿no? Exacto. A ver, hablemos un poquito más, porque me interesa muchísimo. A ratos cuando hablamos o decimos arbolado urbano, nos imaginamos básicamente la vereda. Y mucha gente que nos debe estar viendo debe decir, sí, eso es lo que yo me imaginaba. O sea, me imaginaba que alguien que trabaja en la parte de arbolado o patrimonio, quizás, no sé, te estoy dando así como una idea de lo que cree el quiteño promedio, ¿no es cierto? Y es mucho más, es decir, sobre todo en una ciudad como Quito, que está denominada como una de las ciudades, está entre los top más biodiversas de toda Latinoamérica, ¿no? Pero en ese sentido sí me gustaría un poco hacer la relación con lo que veníamos hablando, ¿no? Y es el hecho de las soluciones al cambio climático y precisamente lo que tú trabajas, que es el patrimonio natural en ciudades como la de Quito y sus alrededores, el distrito como tal, tiene un componente muy fuerte, ¿no es cierto, Marco? Es decir, que finalmente, ¿cómo se conecta a nivel local el tema de la mitigación al cambio climático, soluciones al cambio climático, con la conservación del patrimonio natural en ciudades como las nuestras, sobre todo en Latinoamérica, que son ciudades muy, muy mega diversas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nuestra posición a nivel del mundo, a nivel global, justamente estamos en una zona tórrida donde el sol cae directamente, ¿no? De una manera perpendicular, y tenemos una doble radiación. Esto hace que en las ciudades que estamos llenos de cemento y asfalto, esta radiación que viene desde arriba también nos rebote en el piso, y ahí es justamente donde entra el arbolado urbano a cumplir una función fundamental, no solo de mitigación al cambio climático, sino también como adaptación al mismo. Y les explico. Por ejemplo, en el caso, si tú quieres construir una vivienda, ¿no es cierto? Entonces quieres ser más eficiente energéticamente, puedes poner áreas verdes y arbolado en esa construcción. Eso logra justamente bajar la cantidad de dióxido de carbono que estamos generando justamente por no ocupar, por ejemplo, un aire acondicionado. Entonces, así funciona más o menos el arbolado, justamente la sensación térmica que nos ayudan al colocar arbolado en la ciudad tiene una relación más o menos, aunque ustedes no lo creen, de 10 grados centígrados bajo la temperatura de lo que está normalmente en el ambiente. Entonces, prácticamente son aires acondicionados, aclimatizados justamente en la ciudad. Entonces, esa es la idea, de incorporar más zonas verdes para evitar estos puntos de calor en la ciudad. Aparte de ello, comentarles que el arbolado en la ciudad ha sufrido mucho vandalismo por los ciudadanos. Entonces, los servicios ambientales, estos servicios ecosistémicos justamente que nos presta el arbolado, no están cumpliendo justamente esa función como quisiéramos, ¿no es cierto? A veces solo es cuestión de salir a la calle y vemos justamente cómo la gente en los barrios les podan bonito, ¿no? Como que fueran cotonetes, y la gente piensa que ahí se ven bonitos los árboles y están chéveres, pero el árbol entra en un estado de estrés y de emergencia tratando de sobrevivir. Entonces, cuando justamente el árbol está en esa situación, ya no puede generar justamente estos servicios ambientales que nosotros queremos. Entre ellos, por ejemplo, generación de oxígeno, obviamente, captura carbono, que también es un gas de efecto invernadero justamente, tanto en el follaje como en el suelo. Mira, todo en las raíces, todo en el sistema radicular, podemos almacenar gran cantidad de carbono. Entonces, es una medida también de adaptación al cambio climático. Claro, una pregunta, Marco, lo que estás diciendo ahorita, que pasa esto con los ciudadanos muchas veces, que les podan a los árboles para pensar que están mejor, pero de todas maneras, el cambio climático en general en el mundo, pero por ejemplo en Quito, en la entrevista que le hicimos hace 2 semanas, claro, decía, Quito ha cambiado el clima, ¿no? Hace 15 o 20 años, jamás en la vida te hubieras imaginado ponerte un short o unas zapatillas en Quito, ¿no? Ahora es lo más normal, parece que el verano es casi 10 meses del año,
pero sí falta un poco de como de entender que cambió esto y que tiene que cambiar también. O sea, muchas veces estás en una parada de bus y no tienes árboles, estás en veredas donde no tienes árboles, o sea, independientemente. Entonces, ¿cómo funciona un poco el trabajo de ustedes como para, o sea, cómo es el proyecto, las leyes y cómo están manejando el tema de arbolado urbano? Como decía la Fer hace un momento, sí, no solamente es los arbolitos dentro de la ciudad, pero hay como un proyecto real, porque claro, tú me dices que trabajas desde el 2014 dentro de esta institución. ¿Cómo has visto estos cambios o cómo están viendo realmente un trabajo como primordial dentro del tema de arbolado urbano, comenzando por la ciudad y luego obviamente por quebradas, montañas, alrededores? Sí, bueno, justamente el cambio climático lo vivimos a diario, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en la época de agosto, volábamos las cometas y ahora prácticamente ya casi no hay vientos en el mes de agosto. Ahora mismo, que se supone que estamos en una época lluviosa, ya, o sea, llovió, o ya no hubo coordenazo de San Francisco, ya no llovió como debería llover y ahora estamos en una época seca nuevamente. Entonces, ya el clima está súper cambiado, como tú dices. Bueno, bajo esta circunstancia nosotros tenemos que justamente adaptarnos a esta situación en la ciudad. Nosotros hemos venido desarrollando desde la Secretaría de Ambiente algunas resoluciones de arbolado urbano justamente para mitigar estos efectos justamente del cambio de temperatura, el tema justamente de la necesidad de tener las zonas arboladas. Y no solo por un tema de cambio de temperatura, sino también por un tema de salud pública. Los árboles funcionan como esponjas, absorben contaminantes y también tienen que ver mucho con la salud psíquica de las personas. Nosotros tenemos la posibilidad de ver diferentes tipos de verdes en nuestros ojos. Entonces, ver arbolado para nosotros es bastante relajante. Justo ahora que estábamos en esta cuarentena, mucha gente se estresó al estar en cuatro paredes y necesitaban justamente áreas verdes, áreas arboladas donde justamente puedan ir y desfogar toda esa energía dentro de las casas. En el año 2014, justamente, la Secretaría de Ambiente promovió unas resoluciones, la 001, donde ya dan unos lineamientos justamente de la gestión del arbolado en la ciudad. Para su conocimiento, el Ministerio del Ambiente pasó las competencias a los GAT cantonales justamente para hacer la gestión de los árboles en las ciudades. A la par, nosotros igual hemos querido hacer una ordenanza específica sobre el arbolado. Antes se la topaba en una ordenanza que era para fachadas y temas de cerramientos de predios, y se le tomaba al arbolado como un mueble, o sea, un tema de equipamiento más de la ciudad, pero no se le daba la importancia que justamente tienen los árboles en la ciudad. Ahora estamos justamente presentando en la Comisión de Ambiente un proyecto de ordenanza ya para regular todos estos temas, con un enfoque justamente de cambio climático y un tema, unos nuevos conceptos, por ejemplo, de asilvestramiento de las ciudades, para justamente generar una biodiversidad en las veredas, justamente en las calles, en los parterres, porque el arbolado también funciona como corredores biológicos donde existen pájaros, existen insectos, polinizadores, viven lagartijas. Y yo antes veía mucho lagartijas en los jardines, ahora es casi imposible encontrar una lagartija. Mariquitas. Mariquitas. Ya no hay. Sí. Y mira que funcionan como un control biológico justamente las mariquitas, ¿no? Esa es la idea de tener justamente árboles y zonas verdes para que estos bichitos que cumplen una función fundamental estén con nosotros y nos ayuden, porque al final si hay un control biológico, las personas que manejan plantas, que tienen por ahí sus bichitos, las mariquitas nos ayudan justamente para controlar. Para controlar. Ahí yo tengo una pregunta en relación justamente a esto que dices que son los corredores, ¿no? No hay ni sapitos, exacto. Y justo va a eso, ¿no? Porque Quito tiene, bueno, es una diversidad, ya lo hemos dicho, pero uno de los, quizás de los dos que yo he visto, y por eso me gusta que Mónica haya dicho lo de los sapitos, es que el tema de los sapos ha habido una reducción muy, muy grande de poblaciones de sapos y ranas, digamos, en la zona de Quito, en la zona urbana. Pero además también el tema de los pájaros. Yo me he convertido, tengo que admitir, nunca lo pensé, porque antes les molestaba yo a los pajareros, como les dice, pero ahora soy una fanática.
Y uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado es precisamente estos corredores, sobre todo para especies como los colibríes, ¿no? Tú sabes que Quito, sobre todo, es una ciudad que tiene muchísimas especies de colibrí y vemos constantemente o colibríes golpeados contra las propias ventanas de los edificios, o que ya no existen, por ejemplo, los famosos cepillos, que ellos se acercan mucho, que son precisamente árboles que eran de esta zona, quizás no sé si el cepillo era, pero algunos árboles que eran de aquí y que son justo para estos polinizadores. Hay mucha abeja, hay mucho colibrí en este tipo de árboles. Entonces, ¿qué acciones se está tomando desde el municipio? Y yo cuando hablo desde el municipio también lo hago con el link a la ciudadanía, ¿no? Porque no puede el uno existir sin el otro. Ahí hay mucho de trabajo en conjunto. Pero ¿qué se puede hacer para levantar de nuevo esa biodiversidad que la estamos viendo quienes de niños precisamente jugábamos con esas mariquitas o los sapitos, o que veíamos mucho más pájaros en la ciudad? Aquí tengo que hacer un mea culpa justamente de las instancias municipales que por algunos periodos prácticamente han destrozado la arbolada en la ciudad, y tengo que así decirlo abiertamente. No teníamos una conciencia del uso, por ejemplo, de las motoguadañas. Todavía no tenemos la conciencia. Con las motoguadañas prácticamente estamos destrozando toda la parte verde de humedad del piso. Entonces cortamos a ras, entonces eso se pierde mucha humedad y bueno, y matamos justamente las lagartijas, los sapitos que Mónica nos estaba comentando. Ahora recuerdo en la escuela era típico que nos mandaban a hacer la disección del sapito, ¿no? Es terrible. Entonces, en biología, sí. Me acuerdo clarito, qué horror. Sí, mal, súper mal. Entonces, ahora por ejemplo, la rana marsupial, que antes era muy común, por ejemplo, en el Parque La Carolina, ahora ya simplemente no se lo encuentra. En las zonas periurbanas, obviamente que sí, pero ya en la ciudad cada vez ya no existe. Entonces nosotros prácticamente con esta ordenanza lo que queremos justamente es promover esta biodiversidad urbana que tenemos en Quito. El cepillo no es de aquí. Queremos poner plantas nativas justamente adaptadas a los pisos climáticos. ¿Cuáles serían? Voy a interrumpirte ahí justo porque a mí, yo siempre le he preguntado, y esto se me va a reír la Dani, porque al esposo de la Dani le he preguntado varias veces cuál es, y siempre me dice, ese no es. Yo con toda mi emoción, el arupo, yo juraba que era de aquí, me dijeron que no, que es del sur del país. Bueno, con todas estas cosas. Entonces sí me gustaría que nos digas, por ejemplo, para la gente que nos ve, cuáles son realmente árboles que podríamos sembrar. Puede ser en nuestro propio balcón, tenerlos ahí para que puedan ser parte de estos corredores de biodiversidad. Bueno, tenemos el Tocte, por ejemplo, es justamente el barrio de Toctuquio. Es el nogal, justamente, ¿no? Es un árbol de acá. El arrayán de Quito también es la famosa mimosa quitensis también, que es un árbol emblemático de la ciudad. Y basta con ir a una quebrada. Las quebradas son justamente remanentes de esos bosques andinos que son el testigo que les estaba comentando de lo que teníamos anteriormente en estos prados, ¿no? En estas planicies de Quito. Tenemos yalomanes, tenemos arrayanes, tenemos pumamaquis. Bueno, depende mucho también del sector donde nosotros vayamos a poner el árbol, porque no todas las especies, por ejemplo, son susceptibles a la contaminación. Por ejemplo, el arupo que tú estabas comentando, que si bien es cierto, desde el del sur del país se adapta bien a nuestro piso, no es muy susceptible a la contaminación. Entonces, hay muchos árboles de arupo enfermos en la ciudad. Eso es justamente lo que nosotros queremos corregir con esta ordenanza, justamente para hacer un tratamiento fitosanitario del arbolado en la ciudad. Sacar un censo de la ciudad que no lo tenemos. Sabemos que más o menos tenemos un déficit de 1 millón de árboles en la ciudad de Quito. Necesitamos arborar prácticamente la ciudad. Incluso hay que recambiar, hay que hacer un recambio de muchos árboles que están destrozados en la ciudad. Más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hemos visto y de las inspecciones que hemos realizado. ¿Se está cortando un poquito o soy yo? Un 60% del arbolado en la ciudad está en malas condiciones y tendríamos que hacer un cambio, ¿no? O sea, poner árboles de buena calidad y también cantidad.
Entonces, eso más o menos les podría comentar en manera general. Y perdón, Dani, porque de ley tú me preguntas, pero como que creo que topó todos los temas que a mí me tocan así el corazón. Entonces, tengo 2 preguntas y la puedes hacer, son bastante independientes. Una es, cuando estaba trabajando y en la última etapa, cuando yo estaba trabajando en WWF, hicimos un proyecto muy bonito que lo iniciamos en realidad, que era con las quebradas. Y ahí tuve la oportunidad de conocer, obviamente, gente, científicos como Blanca Ríos, con quien trabajamos el tema de una de las quebradas, en la zona de la lucha de los pobres, casi en el sur de la ciudad, ¿no? Y a mí este tema me impactó muchísimo porque Quito era una ciudad de muchas quebradas, ¿no? Y ahora vemos que muchas de esas han sido taponadas precisamente por la extensión de las zonas urbanas, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el proyecto suyo de quebradas? Quiero entenderle bien, porque me gustaría incluso involucrar, yo soy parte del comité del barrio y me gustaría saber cómo desde los propios barrios podemos empoderarnos de nuevo de ciertas quebradas que justo pasan por ahí y cómo podemos apoyar, ¿no? Te voy a dejar con esa pregunta, después voy con la otra, porque la otra ya es independiente. Y si la Dani tiene una en el medio, le dejo, porque estoy así como lanzándome con todas, pero... Sí, chévere. Esa específica. Sabes que el tema de quebradas es sumamente apasionante porque es multifactorial y lo que tú dijiste es muy claro. Si es que no hay una corresponsabilidad ciudadana, el municipio, por más proyectos que tenga, no lo va a lograr. Tenemos infinidad de problemas justamente de contaminación de las mismas con residuos sólidos, escombros, en algunas quebradas incluso, bueno, siempre han sido utilizadas como alcantarillas a cielo abierto, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado diseñada la ciudad desde la época de la colonia? Por ejemplo, en la 24 de mayo había una gran quebrada que fue rellenada. Mira, justamente con la llegada de los españoles, ellos vieron a la quebrada como un estorbo y prácticamente tal vez como una solución para poner los residuos y los desechos y para justamente hacer una ciudad en forma de cuadrícula, o sea, en forma de ajedrez en la parte céntrica, no sé si se han fijado. Entonces, la función principal de las quebradas es un desaguadero de aguas lluvias y cumplen una función fundamental, aparte que son remanentes de bosques andinos y justamente hábitat de vida silvestre, funcionan como reguladores y justamente de la temperatura y de servicios ambientales. El proyecto de recuperación de quebradas lo venimos desarrollando desde el año 2014 con una consultoría que sacamos justamente para definir el estado en un diagnóstico de las quebradas y hemos priorizado más o menos 33 en toda la ciudad. Aproximadamente a lo largo de la ciudad hay 182 quebradas que están más o menos registradas en la Secretaría de Ambiente, pero si hablamos de todo el distrito son miles de quebradas. Eso te iba a preguntar, porque de lo que yo entendí en un mapa que habíamos revisado esa vez, esto es antes de que cierren muchas, ¿no? Pero habían casi como 2.400 quebradas alrededor y que ya muchas de estas están, ya te digo, bloqueadas, es decir, no se las puede recuperar otra vez. Te quito. Yo le pongo. ¿Qué necesitaban ponerle? Perdón, le puse mute y entonces fue todo un lío, pero volvamos a eso. Entonces, eran un montón, ¿verdad? Es decir, ahorita, ¿cuál es? Me dice 180, pero es muy poco en relación a lo que realmente hay, ¿no es cierto? O lo que está datado, quizás. Esas más o menos son las priorizadas y hemos trabajado en 33, tal vez me parece más un momento. Nosotros hemos hecho un proceso de recuperación en algunos puntos de la ciudad, en el sur, en el norte. Con Blanca Ríos igualmente hemos venido trabajando, por ejemplo, en las quebradas del Comité del Pueblo. Ahí hicimos unos análisis de agua justamente y encontramos que por donde, o sea, el agua que corre por ahí tiene muchos virus, incluso que pueden generar un problema de salud pública. También se encontró unos macroinvertebrados que son resistentes a esta gran contaminación que tienen estas aguas. Incluso encontramos que en las quebradas del Comité del Pueblo hay mucha cantidad, por ejemplo, de hidrocarburos,
por las mecánicas que justamente botan todo el aceite justamente al sistema, y esto va a parar justamente más abajo hacia los ríos y bueno, la cuenca del río Esmeraldas y termina en el mar. Entonces, bajo esa circunstancia, con Blanca justamente hicimos un proceso de socialización con la gente para que entienda que los niños, por ejemplo, no pueden entrar a la quebrada porque podrían ser objeto de una enfermedad, por ejemplo. A la par también hemos comprometido justamente a la gente que se organice para que ellos nos ayuden a cuidar las quebradas. El municipio no tiene la capacidad de poner un policía metropolitano en cada quebrada, y lastimosamente si es que la gente no se empodera de este espacio, el municipio muy poco podrá hacer, como les comenté hace un momento. Sí, justo te comentaba eso, es que yo he visto acá por donde, bueno, donde yo vivo, en Tumbaco, con hay muchos jóvenes que van y botan la basura en cualquier quebrada, ¿no? Y ahí va la parte del ciudadano, que es algo que, claro, ¿no? Que estarán mirando todo el día en todas las quebradas de la ciudad, este tipo de acciones. Pero yo me quedo realmente impactada, no una vez, varias veces, ver que es impactante ver también, ¿no? Y esa comunicación adecuada de ciudades, hay realmente recursos que están destinados a la implementación y conservación de este tipo de arbolado. ¿Tú cómo, o sea, realmente le dan una importancia a este tema en la ciudad o realmente es como medio la última rueda del coche? No te entendí muy bien la pregunta, pero si es que me estabas preguntando de la valoración que tiene la gente hacia las quebradas, hacia el arbolado, tiene muy poca. La gente no valora justamente a las quebradas, no valora al arbolado. Por ejemplo, mucho la asocian, por ejemplo, el arbolado con temas de delincuencia. A las quebradas igual, es un lugar sucio, es un lugar que justamente no les fastidia, no les molesta. El arbolado igualmente les ensucia. Entonces, no estamos viendo justamente estos servicios ambientales que nos prestan los mismos, ¿no es cierto? Y muchas veces la solución es quitar el árbol o rellenar la quebrada. Entonces, justamente no están, hay una falta de valoración de estos espacios naturales en la ciudad que lo necesitamos. Ahora, justamente con este tema de la pandemia, estos espacios son jardines naturales que nos ayudan justamente a purificar el aire. ¿Decías? Dani. Sí, o sea, un poco lo que te decía es justo eso, ¿no? Que la gente no valora el tema del tema de las quebradas, y también te preguntaba si dentro del municipio hay recursos destinados a la conservación de este tipo de arbolado. O sea, ¿realmente le dan una importancia a eso o es como una última rueda del coche? Ya, correcto. Bueno, tengo que comentarles, el alcalde es una persona muy sensible a los temas ambientales, como ustedes conocen, es bastante animalista y también le preocupa mucho el tema de arbolado. Yo he conversado con él y en algunas ocasiones le he hecho algunos comentarios y se queda con eso y está muy preocupado que de la abejita, que del arbolado, y hay justamente este apoyo, digamos, de parte de la primera autoridad de la municipalidad. Aparte de ello, tengo que decirlo igualmente, ahora el municipio está con problemas presupuestarios por el tema justamente de la deuda que tiene el gobierno nacional hacia los cantones. Lastimosamente, si bien es cierto, tenemos que trabajar mucho en el tema de ambiente, sin embargo, sí ha habido una reducción presupuestaria en temas ambientales, lo tengo que mencionar. Antes había bastante dinero, pero ahora justamente no se alcanza, y ahí es donde justamente nosotros queremos golpear puertas, ¿no? Justo hoy día tuve algunas entrevistas con algunas empresas, algunos bancos que están interesados en temas de reforestación, que están interesados, por ejemplo, en apadrinar espacios arbolados y zonas verdes en la ciudad. Y eso a nosotros nos alivia bastante, porque el tema del mantenimiento justamente de las áreas verdes e incorporar nuevo arbolado es muy caro en la ciudad. Para que ustedes tengan una idea, colocar un árbol en un parter, hacer el alcorque, que es el hoyo, y
hacer los filos y poner el árbol con el abono y la mano de obra más o menos cuesta $200 por cada uno. Entonces, no es barato y a veces cuando nosotros hacemos estas intervenciones, la gente no valora y pasa poco tiempo y el árbol ya está roto, está vandalizado. Entonces tenemos que generar un tema también de educación ambiental en la ciudadanía y un tema de compromiso. Ahí yo te iba a preguntar justo porque a ratos he visto mucho que la gente nos pregunta a nosotros, y digo a nosotros en el comité, voy a ponerme el sombrero del comité del barrio en el que estoy, nos pregunta mucho cómo hemos logrado, ¿no? Y creo que en este momento hay una situación casi como en tres partes, ¿no? Es la empresa pública, pero es la empresa privada y también la acción social, ¿no? No hay mucho, se ha perdido también esta estructura del comité barrial en ya los barrios más, es decir, los barrios antiguos todavía la tienen y es ideal, pero barrios más nuevos no tienen esa organización. Entonces, quizás esa podría ser una salida para poder no perder la biodiversidad que tenemos aquí y más bien comenzar a trabajar en proyectos. O sea, para mí, por ejemplo, yo me quedo con esta idea y obviamente ya voy a hablar con ellos para poder cuidar la quebrada que tenemos en este barrio, pero el resto, ¿cómo crees que puede la gente ahí organizarse para comenzar a ser parte de la solución, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la crítica, pero no veo mucha gente involucrada. Exacto. Es fácil hablar, pero hacer ya es más complicado, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una dirección justamente de parques en el municipio, tenemos viveros que también estamos produciendo especies nativas para algunos puntos de la ciudad. Queremos arborizar los parques metropolitanos, por ejemplo, y obviamente incorporar más arbolado urbano en las veredas y en los parterres. Eso sería lo ideal. Ahora, justamente la comunidad organizada se logra muchísimo. Tengo algunos ejemplos de barrios que, por ejemplo, han hecho las mingas, estas mingas que se han ido perdiendo históricamente. Yo igualmente de pequeño me acuerdo esta minga de la quiteñidad, no sé si ustedes se acuerdan, pero la gente se contagiaba mucho y salía con sus escobas, salían, pintaban sus fachadas, arreglaban el árbol. O sea, eso se ha ido perdiendo justamente en la ciudad y como tú dices, en estos barrios nuevos que prácticamente hemos perdido justamente la vecindad, porque a veces llegamos a nuestro espacio y nos metemos en nuestra casa y nos olvidamos del vecino y bueno, eso está mal porque a la final una sociedad desorganizada no es una sociedad que avanza. A la final, si estamos nosotros fortalecidos en las dirigencias barriales, en los comités, podremos hacer mucho simplemente uniéndonos. Para nosotros eso ya es bastante. Y bueno, obviamente con los recursos limitados, si nosotros les damos una empujadita, ya para nosotros es bastante. Ya con que nos ayuden a cuidar los árboles, ya con eso es muchísimo. No sé si la Dani tiene algo, pero voy a aprovechar antes de que tú le digas y yo hago la última pregunta, prometo. Y es más hacia patrimonio natural, porque hemos hablado mucho de la parte urbana, pero Quito tiene esa parte muy especial que el distrito metropolitano tiene dentro de él áreas protegidas, ¿no? Y tú hablabas de algunas, Atacazo, bueno, toda la zona de Pichincha, Atacazo, bueno, hay más. Entonces, yo quisiera saber cómo están trabajando desde la Secretaría y con las comunidades, porque además no solamente son los barrios, sino que además tienes todas las comunidades aledañas, para precisamente conservar esas zonas, porque están en un estado crítico, ¿no? Tú sabes muy bien que el estado, por ejemplo, del oso andino está crítico y Quito es fundamental, es decir, el patrimonio natural de Quito es fundamental para la conservación de esta especie, que decías son paraguas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo desde desde el propio municipio para la conservación de estas zonas y cómo podemos frenar, por ejemplo, toda la parte de extractivas o todo lo que está sucediendo alrededor que pone en jaque esta biodiversidad?
Sí, bueno, justamente las características de estas áreas metropolitanas de protección es que la misma ciudadanía es la que pide la creación del área. Esto es una particularidad bastante interesante. Por ejemplo, en el noroccidente de la ciudad no tenemos un metro cuadrado municipal. Entonces, la gente vía solicitud justamente al municipio, a la Secretaría de Ambiente, solicitó la creación de esta área. Nosotros justamente hemos visto las características de este territorio y bajo un estudio hemos determinado, bueno, obviamente si cumplen con algunas características que debemos conservar, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias se han formado unos comités de gestión de estas áreas. A la final, el municipio tiene un proyecto de fortalecimiento de estos comités de gestión y la idea es que ellos se vayan solitos a futuros, que ya prácticamente no necesiten de nosotros, del municipio o del papá Estado para generar sus proyectos, sino que sean autosustentables a futuro. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando también en planes de manejo de finca y temas de la tenencia de la tierra en estas áreas, que es una problemática bien fuerte. A la final también nosotros damos incentivos justamente para la conservación en estas zonas. Por ejemplo, si una persona ya tiene regularizado su predio y está dentro de un área protegida, no paga impuestos. O sea, eso es súper bueno. También impulsamos un sistema sostenible, de producción sostenible en estas zonas. Con estos planes de manejo de finca, queremos justamente que reduzcan las presiones hacia el bosque. Justamente el agricultor o si es que el ganadero sigue haciendo este tema expansionista de seguir creciendo con sus pastizales, con sus zonas de ganado, estamos perdiendo bosques a diario. Y lo que queremos justamente es demostrar que existen nuevas tecnologías y nuevos métodos para que ellos se vayan adaptando a nuevas situaciones donde incluso los resultados productivos van a ser mejores. Entonces, eso es más o menos lo que les podría yo comentar a rasgos el tema de la gestión de estas áreas protegidas. Qué interesante, Marco, realmente es valioso, ¿no? Y es necesario tener como una conciencia, no solamente de la propia administración, sino también como sociedad, de lo importante que es tener árboles respectivamente, una condición de vida, perdón, que es un beneficio para toda una sociedad. Entonces, a mí sí me gustaría que nos cuentes tal vez un poquito nosotros como sociedad civil, o sea, ¿qué debemos tomar en cuenta como ciudadanos para apoyar de alguna manera todas estas propuestas que de alguna u otra forma tiene el municipio? Y como tú decías hace un ratito, también falta mucho el tema de comunicación al ciudadano, ¿no? Porque como decía la Fer al principio de la entrevista, hay gente que cree que el arbolado simplemente son las veredas y los parques internos de la ciudad y nada más. Entonces yo sí creo que quizás faltaría un poco de eso, pero cuéntanos también que desde nuestro lugar como ciudadanos, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué podríamos hacer también, no? Bueno, la corresponsabilidad ciudadana es vital en todos estos procesos. En temas de arbolado urbano, ya simplemente con comprometernos nosotros con cuidar el árbol que está enfrente de nuestra casa, para nosotros es muchísimo. Yo no sé, por ejemplo, ahora les pregunto a las dos, ya que me han hecho tantas preguntas, si ustedes tienen arbolado en su vereda. ¿Tienen? Sí, bueno, yo vivo acá arriba en el Ilaló, entonces sí, estoy rodeada de árboles, más bien. Bueno, pero en Ilaló tenemos muchos problemas también. Tenemos problemas de tenencia de la tierra, tenemos problemas de contaminación, tenemos incendios forestales que perdemos mucha... Y avance de todo lo que son proyectos también de vivienda, ¿no? Eso es tenaz con el Ilaló. Tremendo. Entonces, mira, en el Ilaló justamente, que esto es un lugar emblemático y energético para la ciudad, justamente que divide estos dos valles, ¿no es cierto?, de Los Chillos y Tumbaco, tenemos grandes presiones justamente como dice la Fer, ¿no es cierto? Tenemos el crecimiento inmobiliario que justamente causa presión a las quebradas, justamente a las áreas naturales que tenemos en este gran patrimonio que se llama Ilaló. Nosotros como Secretaría igualmente estamos en un proceso
a futuro de ver la posibilidad de crear una área de intervención especial y recuperación en el Cerro Ilaló, bueno, en el volcán Ilaló. Entonces, eso depende también mucho de la gente y ahí viene la corresponsabilidad igualmente de lo que me preguntabas, ¿no? O sea, cómo la gente se involucra y qué es lo que ustedes quieren, ustedes que viven en Ilaló, qué quieren, cómo le ven a Ilaló, cómo lo quisieran ver a futuro. Entonces, depende mucho de la ciudadanía. Si ustedes no lo desean, simplemente ni para qué meternos, o sea, ni para qué declarar una área. Igualmente en el tema de arbolado es igual. O sea, si una persona que se le pone un árbol enfrente de su casa no lo quiere, no quiere cuidarlo, entonces muy probablemente ese árbol no va a tener futuro. ¿Me explico? Ahora lo revés. Hay mucha gente que sí desea y somos la mayoría. Entonces es la gente que justamente que tiene esa energía como ustedes, ¿no? Que tiene una vibra súper buena. Entonces queremos proteger el arbolado. Entonces si yo tengo un árbol al frente de mi casa y no ha llovido, ¿por qué no darle un poco de alimento, ponerle abono, ponerle agua? Entonces con eso ya hicimos bastantísimo. Y si es que no tenemos arbolado en nuestra vereda, pidamos al municipio. Entonces, tenemos los mecanismos. Muchas veces nosotros, para incorporar arbolado, tenemos que hacer un proceso de socialización con la gente. Y la gente lo que dice es, no queremos. Es increíble. Me pasó hace un poco tiempo, pusimos unos 4 árboles en un parque en Ajipijapa y no pasaron ni 8 días y los rompieron. Y estoy seguro que fue la propia comunidad, porque le ven que dicen, bueno, el árbol es inseguro, lo que necesitamos es más luz, no queremos suciedad, no queremos delincuencia. Entonces, no están viendo justamente esos servicios ambientales que nos presta nuestro amigo el árbol, ¿no? A la final, estos seres que están ahí no se pueden defender. Si el humano no genera esta conciencia, poco van ellos a poder a futuro progresar y no nos van a poder brindar esos servicios ambientales que tanto hablamos. Ahí yo tengo una pregunta porque tú sabes que para la densidad de Quito muchos vivimos, y me incluyo, en departamento. Y siempre, digamos, nos han preguntado mucho, no sé si tanto a la Dani, pero en diferentes ocasiones nos han preguntado, ok, pero si vivo en departamento, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, lo que hablábamos, cómo puedo sembrar o tener especies que atraigan a polinizadores? Porque sabemos que eso es uno de los temas importantes para poder incluso mantener la biodiversidad en la ciudad. ¿Qué recomendación nos darías? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría tener algo que pueda tenerlo ahí, ¿me entiendes? Afuera o colgado en alguna parte. ¿Qué tipo de plantas, que no sean necesariamente unos árboles, porque va a ser más complicado para un departamento, podemos poner a disposición de estas especies y de polinizadores y de todos estos bichitos que les decimos que son tan importantes precisamente para este ecosistema, ¿no? Bueno, sí existen plantas que justamente son de adentro, que les llamamos, ¿no es cierto?, que son para departamento o para casas que son en ambientes donde no dan mucho sol. Uh-huh. Hay algunos proyectos urbanísticos que han incorporado también estos jardines verticales. También tenemos estas terrazas verdes que justamente lo que promueven es menorar justamente este impacto de las olas de calor y ser más eficientes en el tema energético, como les comentaba, el tema del cambio climático, y con estos edificios ecoeficientes justamente para tener estas zonas verdes dentro del edificio. Yeah. Entonces, con eso ya ayudaríamos bastante a todos los bichitos que andan volando por ahí. Independientemente de eso, tú podrías, incluso si es que quisieras, solicitar al municipio apadrinar un espacio, un espacio de una vereda o un parterre y decir, bueno, yo voy a cuidar y este es mi compromiso. Entonces, hay esa posibilidad. Hay algunas empresas que han apadrinado algunos parques, algunos parterres, y bueno, ellos ponen su publicidad y nosotros obviamente ganamos porque ya no tenemos que invertir en el mantenimiento de ese espacio. Yeah. Cualquier persona natural lo puede hacer igualmente, con mucho gusto. Es en la EMOP que tienen que solicitar este apadrinamiento para que ustedes tengan acceso a adoptar un árbol. Entonces ahí le pones tu nombre. Sí, eso hicimos en el barrio y mucha gente adoptó su propio árbol al frente en la vereda y obviamente les ves que están regando ahí todo, y los tienen bastante bonitos.
Sí, y bueno, y también motivarles también para que visiten la página web de la Secretaría. Hay una pestañita que dice Arbolado Urbano, donde están justamente todas las guías de plantación y mantenimiento de los árboles en la ciudad. Pueden ustedes acceder y ahí tienen toda la información respecto al tema de mantenimientos, cómo plantar correctamente un árbol, los temas justamente de lo que necesita el árbol para poder sobrevivir a futuro. Buenísimo. Y te voy a hacer una última chévere. pregunta. Una última pregunta. La Dani va a caer encima. Está así. No, me parece súper interesante, porque se pueden hacer cosas buenas, se pueden hacer cosas muy buenas. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, Marco, y es el tema precisamente el de los perros y gatos asilvestrados, que les llaman, ¿no es cierto? Es una problemática que yo sé que un poco se ha ido de las manos. Hay estudios de me voy a equivocar, no sé si es CS, siempre me equivoco y me corrigen por ahí, WCC, justo sobre la cantidad de perros asilvestrados que se están encontrando justamente en los páramos. Esos calculan que son más de 50,000 perros que están en los páramos botados ahí, que obviamente son ya un problema para la biodiversidad. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la propia Secretaría? Y te digo a ti porque obviamente es patrimonio, es decir, el hecho de que tengamos esta invasión de perros asilvestrados, y para la gente que nos está escuchando y que no sabe, son perros abandonados que se han hecho su manada, ¿no? Y viven en zonas de páramos o zonas de afuera que, digamos, que son zonas de conservación, además. Correcto. ¿Qué se está haciendo y qué podemos hacer nosotros para empujar? Porque sería bueno que haya una ordenanza para manejar esto, para que pare, porque ya es un tema que se ha ido de las manos. La gente no está cuidando quizás a sus animales, o no sé, tú sabrás mucho más, porque veo que sí es un tema que lo están discutiendo dentro del municipio. Sí, y más que discutiendo, también trabajando, porque ahora estamos haciendo justamente un monitoreo del conflicto fauna silvestre humano, donde hemos justamente detectado que el perro es un gran problema justamente para la biodiversidad. El perro tiene unas características únicas, tiene un poder de adaptación increíble. Al perro no le gana a nadie, no le gana el oso, no le gana el cóndor, compiten por la carroña. En las cámaras trampas que hemos instalado hemos visto pumas, hemos visto diferentes tipos de animales y también hemos visto mucho perro. Entonces, ellos prácticamente están desplazando a otros animales, justamente su nicho ecológico, y son una gran competencia. Ahora, nosotros como municipio de Quito estamos trabajando justamente con la Secretaría de Salud. Ellos tienen un programa justamente que se llama Urbanimal, donde estamos haciendo un tema de esterilización para más o menos controlar las poblaciones. Cuando los perros ya son prácticamente asilvestrados y no tienen dueño, ahí se genera un gran problema porque justamente no tenemos la capacidad de poder controlar estas poblaciones caninas en zonas sensibles y bueno, ahí tendríamos que justamente generar una política no solo en Quito, sino a nivel del Ecuador, porque este problema está en todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, es un tema bastante sensible también porque hay mucha gente, no lo quiero decir así tan directo, pero si es que me ponen a escoger entre un puma, un oso, a un perro, yo voy por el puma siempre. Entonces, hay que pensarlo bien, cómo vamos como municipio y como leyes ecuatorianas, cómo vamos a regularizar este problema que es a nivel nacional. Y que es además generado por la población, porque ahí sí la culpa toda es de la gente que no cuida. Entonces, tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Creo que hay que tomar un poquito más de control sobre eso, nos duela o no nos duela, pero 50,000 perros en zonas protegidas es totalmente fuera de foco y no creo que sea algo que se tenga que mantener, ¿no? Hay un tema también de los chips, ¿no es cierto? Perdón, pero ahí me acordé, simplemente para darte esa idea, porque lo conversamos alguna vez con la gente del zoológico, el tema de los chips, ¿no? Que se ha funcionado muy bien en ciudades
en otras ciudades, que es ponerles obligatoriamente que tu perro tenga un chip o multa, justamente para que no se sepa de quiénes son estos perros que están por ahí. Así que, nada, quienes nos están escuchando, por favor, perros y gatos no son para dejarles botados y son ya básicamente una propia pandemia dentro de los propios ecosistemas en el Ecuador, ¿no? Entonces, y ahora que sí vale la pena. Que me estaba acordando del gato. Sí, es un tema difícil. Sí. El gato también. El gato es terrible porque incluso más que el perro, o sea, es un cazador innato, entonces ese te acaba con todos los pájaros. Entonces, sí. Igualmente tiene un poder de adaptación, o sea, un poder de adaptación súper fuerte. Hemos encontrado gatos en todos los pisos climáticos igualmente. Entonces, ver que el perro es un problema, es un problema. Es un problema. Y ojo que para los que nos están escuchando, yo tengo gato, pero vive adentro, nunca en su vida, pobrecita, aunque lo digan todos, nunca en su vida ha salido, pero ahí es donde tiene que estar. Es decir, si vas a tener gato, tiene que estar dentro de la casa y no tiene por qué salir, ¿no? Para que no te traiga premios, porque muchas veces los gatos traen premios. Es normal, es decir, tú no puedes cambiar la naturaleza de los animalitos, ¿me entiendes? Es muy normal. Lo mismo que el perro haga manadas y sea silvestre, es muy normal. El tema que no es normal es que estemos abandonando estos animales y que no tomemos control de este tema, ¿no? Pero bueno, esa es otra más. Sí tenemos una entrevista, les vamos a dejar ahí porque hicimos justo una entrevista a Galo de WSS para hablar de eso, así que les vamos a dejar el link para quienes quieran saber un poquito más del tema. Eso creo que yo ya no me voy a tomar más tiempo. De todo, mira, de quebradas, de arbolado, todo. De protegidas, de los perros, de los gatos, qué bacán, chévere. Sí, ha estado muy buena y de verdad te agradezco un montón. Sí, qué hermoso, qué interesante la entrevista y qué chévere, porque como decía la Fer al principio, el tema es súper amplio, va todo, ¿no? Va incluido justamente lo de los perros, los gatos. Yo tengo más o menos a la entrada de la 9ª transversal, tenemos como 36 gatos que es imposible sostenerlos y se siguen reproduciendo, es una locura, que no sabemos qué hacer como barrio también, porque los gatos son tremendos también. Sí, bueno, nosotros como municipio hemos hecho visitas a bastantes lugares y exigimos justamente al propietario que su mascota esté esterilizada. Eso está bajo ordenanza. Incluso a veces mucha gente ha hecho negocio de los pollos y necesitan justamente tener un permiso para poder tener un criadero, ¿no? Ahora la gente reproduce animales a diestra y siniestra y ahí tenemos el problema de la sobrepoblación que tenemos en todos los sectores. Y como decía la Fer, hay muchos perros que son callejizados, que es diferente a callejeros, porque hay gente, por ejemplo, que de mañana les abre la puerta a los perros y en la noche los vuelven a entrar. Entonces el perro todo el día estará por ahí haciendo de las suyas y bueno, no hay un control y no hay una conciencia porque el humano, como dice la Fer, es el culpable. O sea, a la final nosotros somos los que justamente estamos promoviendo que existan más perros de manera indiscriminada en todos los sectores. Bueno, está claro con esta entrevista que tenemos muchísimo trabajo que hacer desde la propia ciudadanía. Yo soy una fiel creyente de que tenemos mucho poder y que nos negamos a usarlo y más bien porque yo diría más por confort. Así que todo lo que has hablado, Marco, al final del día tiene una relación con nuestras acciones. Así que te agradezco un montón. Espero que quienes nos han escuchado puedan salir de escuchar esto y decir, ok, a ver, me voy a poner, escojan una de las cosas y pónganse a trabajar y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Así que te agradezco un montón, muchísimo, porque además te he bombardeado con preguntas. Tengo todavía más, pero no, sí. Ya, paren. Paren a la Fernanda. Con mucho gusto. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y bueno, la gente que se ha conectado, bastante gente, así que qué chévere. Te mandan saludos, felicitaciones, preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y nada, nuestra entrevista queda grabada para que otra gente pueda escucharla. Se va al podcast de Anatomía Verde también en las diferentes plataformas. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y bueno, y a toda la gente que nos está viendo, igual un saludo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.